en su característica, vimos cuáles son estos tres tipos de diseños, hablamos de los diseños experimentales verdaderos y el día de hoy vamos a hablar de los diseños cuasi experimentales. A ver, de entradita, ¿qué significará cuasi, jóvenes? Cuasi, ¿qué significa? Casi. Casi, ¿verdad? Casi. O sea que no llega a ser experimental realmente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Ok. ¿Y entonces qué característica tiene? A ver, ¿qué característica tiene? Si es cuasi experimental, si es casi experimental, ¿qué característica tiene? Eso tiene que estar en función de lo que dijimos de este y de este. ¿Sí? Que son unidades de prueba aleatorias, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Es que hay que saber cuáles. A ese es el tema, pero ¿cuáles? Quizás que no hay aleatoriamente Por eso, ¿en cuáles? ¿En distribución cuáles? en los cuasi experimentales, en los diseños experimentales. A ver, volvamos a los preexperimentales. ¿Por qué se llama preexperimental? ¿Qué característica tienen los Porque no diseños? se selecciona nada. No, claro que sí se seleccionan. Entonces, ¿a quién se investiga? ¿Ah? No se selecciona nada aleatoriamente. Perdón. En todo caso, entonces, las unidades de prueba son seleccionadas no aleatoriamente, es decir, arbitrariamente, al gusto, a la conveniencia, ¿de acuerdo? Y los diseños experimentales de verdaderos, ¿cuál es la característica? ¿Jóvenes? Tal vez se selecciona algo aleatoriamente. Pero no tal vez. O sea, si aquí es pre-experimental, Bueno, o sea, entonces antes selecciona. de ser experimental, no es aleatorio. Aquí sí es experimental, aquí sí se seleccionan las unidades de prueba de manera aleatoria. Eso les dije que es la gran diferencia. Que aquí, como no es experimental real, sino que es pre, entonces no se selecciona aleatoriamente. Aquí sí. Entonces, en este otro, el cuasi experimental, ¿a cuál se asemeja más? ¿Al pre-experimental o al experimental verdadero? ¿Jóvenes? yo creo que al prelic, Claro, si es cuasi, no, o sea, no es experimental, por eso cuasi es casi, casi, no es experimental totalmente, entonces se asemeja al primero. Entonces quiere decir que las unidades de prueba, ¿cómo se seleccionan? el investigador puede elegir, o sea, a quién y cómo, o cuándo. Por eso, pero ¿cuál es la característica? Dígalo técnicamente, Que no si existe es lo que estamos aleatoriedad. hablando. ¿Cómo? Licenciado, que no existe aleatoriedad. No existe aleatoriedad tampoco en estas, ¿eh? No existe aleatoriedad. Esa es la característica de estos diseños de cuasi experimentales. Se parecen a los primeros. Bueno, entonces, aquí hay dos diseños. El diseño de series de tiempo. El diseño de series de tiempo, fíjense bien, ¿sí? Las unidades, primero se seleccionan las unidades de prueba de manera arbitraria. No es aleatorio, ya lo dijimos, esa es su característica, no es aleatorio. Se seleccionan las unidades de prueba de manera ocurrente, pues, vaya, ya tenemos las unidades de prueba. Fíjense bien. Entonces, luego de eso, se le hace una serie de evaluaciones previas, serie de evaluaciones previas, fíjense, serie de evaluaciones previas, no una evaluación previa, serie, quiere decir varias evaluaciones previas, ¿sí? Durante el tiempo, por decirles algo, ejemplo,
No es que así sea exactamente. Por ejemplo, hacemos 4 evaluaciones durante un mes, una en una semana, la otra semana, la otra la siguiente semana y la última a la cuarta semana del mes. Entonces ya tenemos una serie de evaluaciones previas, ¿de acuerdo? Bueno, luego de esas evaluaciones previas, se aplica el tratamiento a un solo grupo, o sea, de unidades de prueba. No hay 2 grupos, solo un solo grupo. ¿Sí? Se le aplica el tratamiento. Y luego se hacen otra serie de evaluaciones post aplicado el tratamiento. Si antes fueron 4 evaluaciones previas, se aplica el tratamiento, entonces ahora se hacen nuevamente 4 evaluaciones posteriores. ¿De acuerdo? Ese es el diseño de series de tiempo. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, pasamos al segundo diseño porque pareciera ser que aquí no les interesa, jóvenes, y yo no vengo a pasar el tiempo aquí. Es decir, de verdad es incómodo dar clases cuando no hay respuestas de nada. Entonces, mejor voy a dar, como dije, recetas de cocina. Bueno, el diseño de series de tiempos múltiples, el diseño de serie de tiempos múltiples es una variante del anterior, solo que aquí se hace lo mismo, pero aquí existen grupo de control y grupo experimental. Es decir, aquí existen 2 grupos. Sí, es lo mismo. Se seleccionan los grupos de control y los grupos experimentales. Se seleccionan, no aleatoriamente y de igual. Y entonces se tiene al grupo de control y al grupo experimental. Bueno, se le hacen evaluaciones previas a los 2, al igual que el anterior, 4 evaluaciones previas, por ejemplo, a los 2 grupos, al de control y al experimental. Bueno, muy bien. Después se aplica el tratamiento. ¿A quién se le aplica el tratamiento? Al grupo experimental. Al grupo experimental, correctamente. Al grupo de control no se le aplica nada. ¿Ya? A él solo las evaluaciones antes, las 4. Al grupo experimental se le aplica el tratamiento y después de aplicado el tratamiento, otra vez se vuelve a evaluar a los 2 grupos varias veces, las mismas veces que se les evaluó antes. Y ese es el diseño de tiempos múltiples. ¿Estamos? Esos son los diseños cuasi experimentales. Entonces ahora vamos a pasar a los diseños estadísticos. Los diseños estadísticos, aquí sí, la selección de las unidades de prueba sí es aleatoria, ¿sí? Sí es aleatoria. O sea, si ustedes ven, en otras palabras, estamos así como cruzados. Aquí no es aleatorio, así, cruzado, y aquí sí es aleatorio en estas 2, ¿ok? Bueno, dentro de los diseños estadísticos, bueno, se llaman diseños estadísticos porque los experimentos se hacen haciendo análisis estadísticos. Esa es la idea. Y por eso se llaman diseños estadísticos. Y dentro de esos existen el diseño de bloque aleatorizado. ¿Sí? Diseño de bloque aleatorizado. ¿Qué significa el diseño de bloque aleatorizado? Fíjense bien. El diseño de bloque aleatorizado consiste, fíjense bien, en que se va a experimentar con un grupo, fíjese bien, eh, mejor dicho, se va a experimentar con una variable externa, Es decir, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un experimento con personas, por ejemplo, de diferente capacidad económica, por ejemplo, con consumidores de diferente capacidad económica. Bueno, para pues alguno de las empresas que ustedes están viendo, por ejemplo, pero hay clientes de diferente capacidad económica. O si fuera Simán, por ejemplo, bueno, clientes de diferente capacidad económica. Gente de clase alta, gente de clase media y gente de clase baja. Bueno, muy bien, ahí ya tenemos la variable externa, capacidad económica, ¿sí? Bueno, entonces ahí
Se llama bloque aleatorizado porque hacemos un bloque de gente de capacidad económica alta, otro bloque de gente de capacidad económica media y otro bloque de gente de capacidad económica baja. Entonces tenemos 3 bloques. Muy bien. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer 3 grupos de experimento. Es decir, perdónenme un momentito que alguien quiere ingresar y perdónenme. Vamos a ver. Bueno, entonces decía que en el diseño de bloque autorizado ya tenemos los 3 bloques. Gente con capacidad económica alta, gente con capacidad económica baja y gente con capacidad económica baja. Bueno, entonces vamos a hacer 3 grupos experimentales. Con esos 3 grupos, esos 3 bloques, vamos a hacer 3 grupos experimentales. Pero ojo, fíjense bien. Vamos a aleatoriamente, porque esto sí es aleatorio, aleatoriamente vamos a poner, bueno, llamémosle a los grupos experimentales grupo A, grupo B y grupo C. O grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Vale. Entonces, algunos, mejor dicho, los 3 grupos que tenemos aquí, los 3 bloques, que es capacidad alta, capacidad económica media, capacidad, entonces los numeramos y estadísticamente, aleatoriamente, asignamos a algunos miembros de capacidad alta al grupo A algunos miembros del grupo de capacidad alta al grupo experimental B y algunos miembros de capacidad económica baja al grupo experimental C. ¿De acuerdo? De igual manera, con el grupo de capacidad económica media, algunos de manera aleatoria van al grupo experimental A, algunos van al grupo experimental B y algunos otros van al grupo experimental C. ¿Sí me estoy dando a entender con eso? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Y por último, ¿cuál es el bloque que nos falta? ¿Qué bloque nos falta distribuir entre los grupos experimentales? ¿Qué bloque nos falta? ¿Jóvenes? Bueno, están dormidos. Nos falta el bloque de capacidad económica baja. Entonces, de igual manera, algunos aleatoriamente de la capacidad baja, del bloque de capacidad baja, van al grupo experimental B, algunos aleatoriamente van al C, al B y algunos al C. Entonces, los elementos de cada bloque ya fueron distribuidos aleatoriamente en el grupo experimental A, en el grupo experimental B y en el grupo experimental C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que se hace es que, imagínense ustedes que se van a exponer, los 3 grupos se van a exponer a 3 diferentes anuncios comerciales. Un anuncio, este ejemplo incluso lo pueden ver ustedes en el libro. Un anuncio con mucho humor, un anuncio con poco humor y un anuncio con nada de humor. ¿Sí? Entonces, después de haber aplicado ese tratamiento que los tres grupos experimentales vieron el anuncio, entonces se va a evaluar cuál es el anuncio más preferido, si el de mayor humor, el de medio humor o el de nada de humor. Ese es un diseño de bloque aleatorizado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, luego el diseño de cuadrado latino, ¿sí? Es parecido al de bloque aleatorio, solo que ahora ya no se hace bloque, sino que ahora lo que se van a evaluar son 2 variables independientes. Aquí en el cuadrado latino se evalúan 2 variables independientes, ¿sí? O sea, en todas las otras solo hemos evaluado una, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior
el impacto de una campaña publicitaria, por ejemplo. Esa fue que vimos, con humor, sin humor, pero es la misma. Pero aquí vamos en el diseño de cuadrado latino, aquí lo que se evalúan son dos variables independientes. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de Simán, por ejemplo, gente con capacidad económica alta, gente con capacidad económica media, gente con capacidad económica baja. Esa es la primera variable independiente. Y la otra es el interés o el conocimiento que tienen de la tienda. Pues si tienen conocimiento alto, un conocimiento bajo o un conocimiento medio. Entonces, lo que se hace es evaluar, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de los consumidores de acuerdo a esas dos características? Porque esas dos características influyen sobre la variable dependiente, ¿sí? Entonces, este es un diseño de cuadrado latino. Y por último, el diseño factorial. Que el diseño factorial, es más o menos de un cuadrado latino, ¿sí? Este es más o menos de un cuadrado, es casi lo mismo que un cuadrado latino, fíjense bien, ¿sí? Siempre sigue siendo aleatorizado, ¿verdad? Porque dijimos que todos los estadísticos son aleatorizados, ¿de acuerdo? Pero aquí eh, se evalúan, eh, más variables y las variables tienen en relación entre sí. O sea, las variables que se van a evaluar tienen relación entre sí. Es decir que, en otras palabras, el efecto que va a producir en la variable dependiente no es producto de una sola variable, sino que es producto de varias variables, ¿sí? De varias eh, eh, varias variables independientes, pues, ¿va? Como la capacidad económica, como el estrato social, como el nivel de ventas o de compra de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos son los diferentes tipos de diseños estadísticos: preexperimentales, experimentales verdaderos, cuasi experimentales y estadísticos, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes le den una leidita a cada uno de ellos a manera de poder ir entendiendo con mayor facilidad lo que he tratado de explicarles. Por otro lado, ya y para ir terminando con la variable, con el diseño de investigación experimental, es importante saber que existen básicamente dos tipos de experimentos, ya sean experimentos de laboratorio, que como ustedes pueden ver en la gráfica, se realizan en condiciones artificiales, es decir, se provoca un laboratorio y ahí se va a hacer el estudio, etcétera, etcétera. Y el otro tipo de experimentos son los experimentos de campo o los experimentos reales, los que directamente se realizan al mercado, a los consumidores. Estos son experimentos de campo cuando son aplicados a los consumidores de manera directa, en condiciones reales y en tiempo real, mientras que los de laboratorio es en condiciones artificiales. Esos son básicamente dos tipos de experimentos. Por otro lado, las limitaciones de la experimentación o las condicionantes son el tiempo, porque es bien complicado como que medir el tiempo para poder realizar un experimento, el costo que es alto y fundamentalmente es bien difícil la administración de una experimentación. O sea, básicamente, estos son, esta es la temática, bueno, aquí hay dos, y para terminar, hay dos temas que son importantes que ustedes conozcan en cuanto a los experimentos. Fíjense bien, miren esas dos palabritas ustedes, parecen iguales, pero no son igual. ¿Alguien me puede decir qué es cada una de ellas? Jóvenes. ¿Alguien me puede decir qué es la prueba de mercado? Jóvenes. Sería por lógica, como siempre, por lógica.
¿Qué es la prueba Lick, de mercado? yo creo que la prueba de mercado, si no estoy mal, es como ver la aceptación o la viabilidad tal vez de un producto que se va, ¿Ok? que se va a colocar. Ok, dicho de otra manera, en una sola palabra, fíjese bien el tema del que estamos hablando, todo el tema de lo que estamos hablando. Va muy bien, la orientación es buena, Gary, pero dígalo más concretamente. Quizás Una es No, un no, no, evaluación, instrumento, Lick. en español, Renato, en español. Es decir, Lick, es a ver, la aplicación del experimento y a dónde lo vamos a hacer. no, vamos por pasos. O sea, ¿qué es la prueba de mercado? Prueba de mercado. una evaluación, licenciado. Por eso, pero en el tema que estamos hablando, fíjense, estamos hablando de diseño de investigación. Entonces, De hecho, ubíquenlo. es antes de la implementación, Lick. ¿De cuál implementación? O sea, de la ejecución. No, ¿de cuál? ¿De cuál? Fíjense, miren, jóvenes, prueba. ¿Qué es probar? ¿Qué es probar? ¿Un sinónimo de probar? El experimento. Claro, es el experimento. Esa es la prueba de mercado. Ese es el experimento. ¿Ya? Es el experimento. Y ahora al revés. ¿El experimento en dónde? Porque se llama prueba de mercado. ¿El experimento en dónde? Con los consumidores. Con los consumidores, exactamente. El experimento con los consumidores. ¿Ah? Perfecto. Y ahora al revés. ¿El mercado de prueba qué es? Lógica, Son los lógica. consumidores seleccionados, Lick. Los consumidores seleccionados para aplicarles el experimento. ¿Se dan cuenta? Lógica. Todo es lógico, jóvenes. Todo es lógico. Pero tienen que esforzarse un poquito. Un poquito. No es mucho. No es mucho, pero a este nivel en el que ustedes están, serían cosas elementales, pues. Es decir, pero siento que hay un acomodamiento. Insisto yo en eso. Hay un acomodamiento casi generalizado. Creo que primero a ustedes les afecta la generación y segundo les afectó el haberse acomodado con la virtualidad. Pero ya sacúdanse ese marasmo, hombre, de verdad, jóvenes. Es decir, el futuro de ustedes es promisorio, es grande, pero aprendan a aprovecharlo, ¿sí? Porque si ustedes no se preparan para aprovecharlo, pues no sé cuán promisorio sea para cada uno y si sea igual para todos, no lo sé. Ahí tengo mis serias dudas, pero yo insisto, jóvenes, y perdonen que se los diga, cualquiera de ustedes con justa razón me diría, mire, ¿y a usted qué le importa? Sí, con justa razón me lo diría, pero me preocupa porque, o sea, ¿cómo van a salir ustedes ustedes van a salir a ofertar su mano de trabajo al mercado laboral? ¿Sí? Y ya se los he dicho, las empresas van a seleccionar al mejor por el más bajo salario, porque ahí hay un montón esperando. ¿Y quién es el mejor? El que se prepare. Así de fácil. Y eso lo saben ustedes, pero no quieren entenderlo, no quieren asumir esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ya vale la pena que lo hagan. ¿Sí? Con esto terminamos este tema de la investigación experimental y quiero aprovechar unos minutos para, déjenme ver, aquí tengo mis notas de qué es lo que les voy a hablar. Déjenme. Denme un chancecito. Vamos a ver. A la chicha. Lick, solo una duda. Diga. Estoy tratando de relacionar esto, pero en el de cuadrado latino siempre tiene que ir una tabla de 3 por 3.
No, 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 ese fue un ejemplo. Puede ser de No, 2 no, no, por o sea, 2 por... no, yo me refiero a si es 3x3, 2x2, o si se puede usar 3x2 o 2x3. Esa es la duda. Depende de la clasificación. Eso depende. Depende, ¿sí? Aunque se llama cuadrado precisamente para cuadrar. Es decir, entonces hay que usar como que la misma cantidad de variables. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Ok, bueno. A ver, déjenme ver. Solo déjenme chequear. Ah, no, no es aquí. Bueno. Bueno. He estado, bueno, una cosita. Recordarles que hoy lunes les pedí los instrumentos para la sesión de grupo y las técnicas proyectivas, ¿verdad, jóvenes? ¿Se recuerdan, verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Sí se recuerdan? Bueno, les cuento que ya recibí y ya revisé y ya devolví a 4 grupos. ¿Sí? Quiere decir que 4 grupos van adelantados. Ya los recibí, ya los revisé y ya los devolví a 4 grupos. O sea que faltan 4 grupos. De hecho, falta el grupo 2, falta el grupo 6, 7 y 8, porque ya no hay 9, ¿va? O sea, el grupo de Renato pasó a ser el 8. O sea, entonces falta el grupo 2, el grupo 6, el grupo 7 y el 8. Son los grupos que faltan. No me han enviado sus instrumentos y la entrega es hoy. Eso significa que si no lo han enviado hoy, significa así de entradita que, no trabajaron el fin de semana. Es decir, y era ocasión propicia para aprovechar y hacer esas cosas. Ahora, no sé si me la van a enviar. Ojalá, porque yo lo pedí para hoy. Bueno, ese es el primer comentario, que esos instrumentos son para hoy, ¿sí? 1. 2. Voy a pedirles, jóvenes, que, por favor, la comunicación para efectos del curso sea exclusivamente a través del coordinador del grupo. Les digo esto porque hoy pasé casi todo el día respondiendo mensajes que me decían, mire, Lick, ya revisó los instrumentos nuestros, hablando de la guía del moderador, y le digo, mire, pero ¿cuáles instrumentos? Y por el nombre, yo me fui por el nombre, ¿verdad? Yo me fui por el nombre. Pero el nombre tenía un nombre que no era, pero un apellido que sí era. Entonces, mire, y usted es fulana de tal, porque sí recibí un trabajo de una persona con el mismo apellido de la persona que me estaba escribiendo. Y me dice, no, no, no soy yo. Bueno, entonces no tengo ningún trabajo suyo. ¿Sí? Y después resulta que al fin, casi que a media tarde, después de todo el día estar hablando lo mismo, resulta que no fue ella quien me lo mandó, sino me lo mandó otra persona. Y eso lo revisé y lo devolví desde ayer. Y ella hablándome hoy, es decir, que no sabe ni siquiera lo que está pasando en el grupo. Y me está escribiendo y yo teniendo que responder. Entonces, es un desorden que me quita tiempo. Debo decirlo, pues, es decir, yo no trabajo para la universidad 8 horas, tiempo completo y además, etcétera, etcétera. No, pues, es decir, entonces, la comunicación que sea exclusivamente de los coordinadores. ¿Sí? Mire, ahí va mi trabajo. Y ojo, otra cosa, que es otra de las cosas también, yo ya les he pedido, identifiquen su trabajo. Grupo 1, Salón 214, técnicas proyectivas. Ah, bueno, entonces yo ya sí, porque si no después, cuando yo guardo esos archivos, yo los identifico igual, pero si no vienen identificados, entonces tengo que estar averiguando de quién es. Imagínese usted. Y tan fácil que es en el asunto. Grupo 1, Salón 214, guía del moderador.
y técnicas proyectivas. Ah, bueno, ahí vienen los dos. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé de quién es y sé qué es. Entonces no nos complicamos la vida. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa. Vamos a ver. Bueno, ahora ya puntualmente, por la experiencia que tuve al revisar estos instrumentos que de los que 4 grupos de este salón y 4 del otro, ya he revisado 8, ya voy por el 50%. Pero he visto que hay serias deficiencias en elaborar los instrumentos. Y creo que la gran brecha que existe es en que quieren hacer los instrumentos, pero no leen, no revisan cómo se hace. Por ejemplo, he visto a varias guías del moderador que les he tenido que decir, mire, revise en el libro cómo se hace una guía del moderador. Es por apartados. Incluso en donde sí se mandan, que eso no es recomendable, en donde sí se mandan es escribiendo, bienvenida, buenas tardes, mi nombre es Lubet García, soy estudiante, somos con mi grupo estudiantes del 9º semestre. No, pero eso no va en el instrumento. Ahí tiene que decir bienvenida nada más. El moderador tiene que saber qué decir, porque si no se va a poner a leer y entonces le quita dinámica e interacción si se va a poner a leer. No, si eso no es para leer, es un esquema. Ahora, donde sí tiene que tener más claro son las preguntas, eso sí, pero las preguntas van por apartados. ¿Qué quiero saber yo del producto? ¿Qué quiero saber yo del precio? Etcétera. Y ahí está la guía del moderador. El ejemplo está en el libro. ¿Sí? Y todavía peor, yo sé que eso cuesta hacer un poquito más, la guía del moderador, pero evidencio que no leen el libro porque, por ejemplo, en las técnicas proyectivas, por ejemplo, casi todos los grupos han hecho técnica de asociación de palabras. Y a ver, alguien me dice que dicho sea de paso venía en el examen social. ¿Cómo se hace una técnica de asociación de palabras? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo es? O sea que nadie ha revisado. Frase, licenciado, se coloca una frase para... No, cuidado. Asociación de palabras, Cindy. Usted me está hablando de otra técnica. Perdón, sí, es cierto. ¿Cómo se hace la asociación de palabras, jóvenes? Con palabras claves y neutras. ¿Y qué son las palabras claves, Mario? Las que tienen que ver con el producto, con la investigación que estamos... Con el tema de investigación, que nos interesa saber, mire, qué piensa de nuestro producto, qué piensa de nuestro envase, le parece aceptable el precio, qué redes sociales ve usted, qué es lo que prefiere comprarnos a nosotros. Ahí, miren, eso es para aprovechar. Esas son las palabras claves. Y las palabras neutras son palabras distractoras que van intercaladas. Aquí hay palabras claves, pero van intercaladas las palabras neutras que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la investigación. Que incluso yo cuando hablé de ese tema les dije, miren tal y tal, así, y Messi. Y van a creer ustedes que me han enviado técnicas de asociación, incluyendo la palabra Messi. Es decir, ni siquiera poder pensar en otra palabra neutra que no es la que yo les digo. ¡Hala! No puede ser. No puede ser. Pero la mayoría de técnicas de asociación han venido solo con palabras claves. Y pocas. Hay una técnica ahí, por ejemplo. Hay una técnica de lo que decía Cindy, completación de frases. Con 4 frasecitas nada más. ¿Será que esa es una técnica? ¿Será que se aprovecha para obtener información con una técnica con 4 frasecitas? No, para nada. Es decir, si uno debe de plantear preguntas y hacer frases o poner palabras que se relacionen con ellos. Y siempre pregúntense ustedes, jóvenes, ¿es necesaria esta pregunta, sí o no?
porque hay otras preguntas ahí que no son necesarias. No son necesarias. Fíjense, por ejemplo, venía una pregunta ahí, mire, ¿y usted por qué compraría con la competencia? Si primero está hablando a futuro. 1, 2, si estamos averiguando la situación actual de la empresa, a futuro y de la competencia y no de la empresa. Es decir, entonces, si es importante, entonces yo quiero preguntarle, ¿por qué compraría la competencia? No, en todo caso le preguntaría, mire, ¿qué le motivaría a usted a dejar de comprarnos a nosotros? Es diferente, porque ahí estoy averiguando nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ponerse a pensar si la pregunta es válida, es importante, nos da información, pero solo por poner preguntas no tiene sentido, pues. Entonces, y para eso tienen que revisar el libro, ¿sí? Es decir, ahí está, no sé, permítame, voy a ver, les voy a decir en dónde, vamos a ver, aquí está, por lo menos en el libro que yo tengo. En la página 164, Lick. Está la guía del moderador. Ah, perdón, estaba viendo lo de las técnicas de complementación. Bueno, no, sí, las técnicas sí están ahí. Bueno, de hecho, las técnicas proyectivas están en la investigación cualitativa. Si ustedes buscan diseño de investigación cualitativa, ahí están las técnicas proyectivas. El tema nos indica, pues. Ahora, es decir, ahí mismo tiene que estar la guía del moderador, porque ahí están todas. 148, Lick. ¿Así? Desde la 148, ahí empieza hasta el final, está como el inicio de la guía. Vamos. Miren. Sí, podría ser. O sea, en el libro dice, hay hasta un esquema ahí, clasificación de los procedimientos de investigación cualitativa. Ahí está. Hay un esquema y ahí empiezan los grupos focales. Ahí empieza. Y todo lo que es el grupo focal, la planeación, y 3 páginas después está la guía. Dice guía para discusión en grupo focal de los teléfonos celulares. Es el ejemplo que tiene el libro. No sé si es el mismo ejemplo que ustedes tienen, porque la edición del libro mío es del 2020. El libro que ustedes están usando es del 2008, ¿ya? Pero tiene una guía del moderador. Hay un ejemplo. Y ahí está, dice, preámbulo 5 minutos, unas cositas ahí, pero no todo el discurso que van a, no, es decir, solo ese esquema para que el moderador se vaya guiando, ¿ya? Luego dice, otra cosa, por ejemplo, fíjense bien, muchos de los que han presentado eso, yo lo veo, dice, bueno, una dinámica, porque ustedes ven ahí, dice, Cindy ya la encontró, ¿no? No, Lick, ahorita estoy buscando, pero no encuentro. Eso sería rápido. Pues ahí donde está el grupos focales, ahí tiene que estar la guía. Ahorita veo. En la página 149, compañera. 149. Ahí, si ustedes ven, en ustedes el recuadro se llama proyecto de investigación, si no estoy mal, ¿verdad? Evelyn. Lo que dice el libro, aquí es la guía de análisis de una sesión de grupo sobre teléfono. No, sí, pues por eso, pero está en un recuadro que se llama proyecto de investigación. Sí. Porque en el mío se llama investigación real. Solo le cambian los libros, imagínate, del 2008 al 2020 solo le cambiaron de proyecto de investigación, ahora se llama investigación real. Eso es lo que hacen los libros. Bueno, entonces, ahí está la guía. Entonces usted después me dice, preámbulos, 5 minutos. Que hay que dar las gracias, darles la bienvenida, explicar la naturaleza, cómo se va a realizar la sesión. Y luego dice introducción y calentamiento. ¿Sí? Quiero que caminen por la habitación y se presenten. Nombre, lo mejor de tener, o sea, preguntas así como que dice solo para sonreír. Pero, yo estaba viendo que algo así están poniendo la mayoría. Entonces yo les sugiero, fíjense bien, incluso hay un grupo ahí, dice, en una dinámica que a mí me parece interesante, pero hay que analizar, hay que racionalizar las cosas. Fíjense, yo siempre he sugerido que la mesa está así,
para 10, 12 personas. Perfecto. Cada grupo que le ponga una hojita en blanco en cada lugar, ¿sí? Y que le ponga un marcador, ¿ya? Un marcador grueso. Entonces, la dinámica sería, bueno, al llegar, bueno, pues bienvenidos, mi nombre es Lubet García, gracias por acompañarnos y facilitarnos su tiempo y colaborar con explicarnos sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes. Esta es una reunión en confianza, puro agencias guay entre amigos, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, aquí son opiniones y todas tienen un valor. Muchísimas gracias por venir. Para iniciar, les voy a pedir que la hojita que tienen ahí, ¿sí? La conviertan en un triángulo. O sea, ustedes saben cómo se hace un triángulo, ¿verdad? Con la hojita, ¿sí? Se divide en tres. Se divide en tres. Y ahí está el triángulo. Entonces se va a poner así. El triángulo se va a poner así. Pero la dinámica consiste en que con el marcador, cada quien que anote aquí el nombre con el que le gusta ser identificado o ser llamado. Pero ahora, ¿por qué? Bueno, primero, eso permite entrar en confianza, pero tiene un objetivo fundamental en eso. Porque el moderador, entonces, cuando vaya preguntando, como no es ahora usted, no, ahí tiene el nombre del consumidor. Entonces, como yo lo veo aquí, a ver qué dice Michelle Molina, a ver qué dice Kenny Pérez, qué dice Edward Sánchez, qué dice Mario Gómez, pero porque estoy viendo los nombres. Pues lo mismo es en la reunión. Para eso se hace ese tipo de cosas, ¿ya? Pero fíjense que casi todas no han hecho eso, pero otra se fue al extremo. Dice que va a hacer eso, sí, que pongan su nombre con el color de marcador que le guste. Eso quiere decir, fíjese bien, si llegan 10 personas, que a cada uno le van a poner 10 colores de marcadores diferentes. Ese es un gasto exagerado. ¿Ya se dan cuenta? No, hombre, si las cosas hay que pensarlas para poder hacerlas, no es solo imaginar. Sí. Dice que escriban, que hagan su triangulito, y que escriban el nombre que les gusta, con el color que les gusta. Bueno, entonces quiere decir que todos, si son 10, van a tener que tener 10 marcadores de diferentes colores ahí. ¿Y cuánto cuesta eso? No, hombre, no. No, un marcador, no es necesario el color. Claro, va más allá la cuestión, sí, pero hay que también ser cautos en eso, pues, ¿verdad? Y por eso es que yo digo, hay que pensar y hay que platicar, pónganse de acuerdo, porque tal vez a alguien se le ocurrió y todo dijo, sí, qué bonito, pero nadie dijo, bueno, y comprar 10 cajas de marcadores, eso no es nada fácil, pues. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una actividad bonita porque además, y el objetivo fundamental es porque el moderador debe de llamar a los consumidores por su nombre. Pero no va a saber el nombre si no lo tienen ahí enfrente de la mesa. Entonces, cada quien, como es una mesa así ovalada, cada quien la va a tener así enfrente. El triangulito lo va a tener así, ¿ya? Y llevar masking tape para que lo peguen de arriba, ¿verdad? Y no estén como yo, así. Ahí está el triángulo, ahí está el triángulo. Entonces ya en una cara le ponen el nombre, esa cara que esté frente a todos, entonces todos se van a ver el nombre. Además, sirve para que la gente se conozca, etcétera, etcétera, y el moderador facilite la intervención de cada uno, ¿sí? Entonces, esas cosas son importantes que ustedes las tomen en cuenta, pero esas se dan en la medida en que las cosas son planificadas, son discutidas en grupo. Pero si a alguien se le ocurre tal cosa, mire, hagamos tal cosa, sí, es entonces, y ni siquiera se preocupan de ver qué implica eso, pues, ¿verdad? Resumo diciendo que es importante que revisen en el libro esa guía del moderador, el ejemplo y las técnicas proyectivas. Porque en la mayoría de los casos no vienen bien redactadas las técnicas proyectivas. Casi todas vienen solo con palabras claves, ¿verdad, mi estimado Mario? Y llevan palabras neutras, ¿verdad? Entonces,
no tendría sentido. Y aún otra cosa, hay que ver, porque pueden haber muchas palabras clave, muchas, pero uno tiene que seleccionar las que verdaderamente interesan. Es decir, si a mí me interesa saber, qué le motiva a comprarme, pues eso le voy a preguntar. Si me interesa saber si está de acuerdo con el precio del producto que compra, también se lo voy a preguntar, etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas son las que debo ir incluyendo. Y es que además, fíjense, si quienes ya realizaron la conversación con quien toman las decisiones, la entrevista con expertos y los datos secundarios, ya tienen más o menos idea de los temas fundamentales que deben de preguntar. Ya deben de tener idea. ¿Sí? Entonces, claro, y ahí, por ahí va a ir a orientar la investigación y algunas otras cositas, pero, es decir, ¿cuál es la relación de una empresa con el cliente? Es el producto y todas sus características, es el precio, es el canal de distribución y es la promoción. O sea, si la publicidad, si la promoción de ventas, si los vendedores, si esto, si es bien atendido. Esas cosas son las que es importante averiguar para ir descubriendo qué es lo que no le gusta, qué es lo que espera el cliente, qué es lo que lo hace sentir bien y qué es lo que lo hace sentir mal, etcétera, etcétera. Porque lo que necesitamos establecer es una situación actual de la empresa. Y en este caso, el principal vocero es el consumidor. Y esto es clave. Aquí es donde está. Las primeras son como ideas generales, pero la voz del consumidor, ahí sí que valga la expresión, la voz del consumidor en mercadeo es la voz de Dios, porque Él es el que dice lo que sí y lo que no. Él es el que dice lo que compra y lo que no compra. Él es el que dice el precio que paga y el precio que no paga. Él es el que dice qué actividad promocional espera, qué publicidad, qué tipo de publicidad, qué tipo de redes sociales usa. Es decir, si yo estoy necio con que TikTok, y los consumidores de mi producto no ven TikTok, entonces, ¿para qué? Entonces, primero tengo que conocer qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, cómo lo espera el consumidor. Entonces, esa es la idea. Pero por eso quise aprovechar esta segunda parte de la clase de hoy para comentarles estas cosas, que además me lo da la experiencia, pues, que he visto en lo que me han mandado hasta el día de hoy. Es decir, hay buenas guías de moderador que con algunas modificaciones puede estar mejor. Las técnicas proyectivas y casi todas están, hay que revisarlas, hay que leer cómo se hace cada técnica, qué es y cómo se hace, qué tiene, qué incluye, etcétera, etcétera. Porque ahí sí se ve que no revisaron el libro de cómo se hace una técnica, ¿sí? Es decir, incluso, por ejemplo, imagínense ustedes que por ejemplo, que yo hubiera contratado a un grupo que haga una investigación y me va a cobrar, qué decir, 50,000 quetzales una investigación de mercados. Y yo veo, mire, cómo va a poner el instrumento, ¿verdad? Y en una técnica de frases incompletas, por ejemplo, pone 4 frases. ¿Qué está investigando ahí? Yo le diría, mire, y esto fue lo que usted investigó. Eso no vale 50,000 pesos, pues. Sí, es decir, es desaprovechar una oportunidad. ¿Ya? Y otra cosa, antes de que se me olvide también, miren, otra cosa, jóvenes. La experiencia, se las comparto. No sé, Renato, como yo no sé, como siempre hace comentarios, pero no sé si de chiste o algo, pero bueno, vean, otros comentarios, por ejemplo, es importante que ustedes planifiquen su sesión de grupo y sus técnicas proyectivas para 2 horas, porque 2 horas es las que les tienen disponible ustedes en la sala que van a alquilar. Tienen 2 horas, ¿sí? Pero veo ahí, por ejemplo, algunas guías del moderador que posiblemente en media hora ya terminaron. Y entonces están desaprovechando el tiempo.
y no están buscando la información que tienen. No, busquen, por eso está ese ejemplo. Entonces, y yo diría que ustedes planifiquen, fíjense bien, que ustedes planifiquen su focus group, planifíquenlo para 1 hora y media. Fíjense bien, 1 hora y media. O 1 hora y 20, 1 hora y media. Ay, 1 hora y 20 mínimo, 1 hora y media máximo. Para eso planifiquen. Y por eso es que si ustedes ven, la guía del moderador ahí tiene tiempos. Tiene tiempos. Y por eso es que otra de las recomendaciones es de que no sea solo un moderador, que hayan 2 moderadores, porque el moderador asistente, cuando uno está viendo lo que está sucediendo adentro, entonces uno le puede mandar un mensajito, pero no al moderador principal, entonces se va a distraer y hasta se puede, no, al moderador, y él que lleve sus papelitos y que le pase los chismes al moderador para que ordene la actividad. Entonces, sugiero que sean 2 moderadores. Esa es una primera cosa. Segundo, que planifique su guía del moderador para 1 hora 20, 1 hora y media. Y ojo, cuando ya vaya a terminar, fíjense bien, cuando ya vaya a terminar el focus group, unos 15 minutos antes, 10 minutos antes, los demás afuera están preparando la refacción que le van a ofrecer a los participantes. Y ni bien termina el focus group, se les pasa la refacción, pero refaccionando, se les aplica y se les dice, miren, aprovechemos de comer, pero esto vamos a hacer otra actividad sencillita, les voy a agradecer unas respuestas mínimas y miren una técnica. Refaccionando de una vez una técnica. Y terminan y ¡pum! Recogen las hojas de la primera técnica y luego la segunda técnica. ¿Para qué? Para que antes de las 2 horas eso haya terminado. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Está comprensible eso que les he comentado, jóvenes? Sí, licenciada. Bueno, tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta. Eso les va a ayudar, porque si no, van a estar con 2 horas y no han hecho las técnicas proyectivas. Es decir, no, por eso planifiquen su focus para 1 hora y media máximo, 1 hora y 20, 1 y media hora máximo. Ya la gente está preparando la refacción. Cuando termine el focus, inmediatamente que la refacción, el moderador sigue, bueno, mientras refaccionamos, mientras compartimos un cafecito, qué sé yo, les voy a agradecer que nos ayuden con otras respuestas y aquí está, la técnica proyectiva. De una vez, eso lleva 5 minutos. Y luego la otra técnica. Entonces, tenemos disponible para terminar antes de las 2 horas. Eso es importante porque pues va encadenada una serie de actividades para que puedan sacarlo en buen tiempo. De hecho, por ejemplo, alguien me decía que ya tiene su focus para este 24 de marzo. No sé si es de este salón, ¿no? ¿Ya? Es decir, espero me inviten porque yo voy a todas las actividades a ver cómo las realizan. Yo estoy ahí. ¿Sí? Entonces me comentan, me comparten cuándo tienen programados sus focus, a qué hora, y yo voy a estar ahí, pues, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay? Licenciado, disculpe, ¿y algún tipo de recompensa o algo que se le tenga que dar a los invitados? Sí, yo ya se los había comentado, sí. Es decir, no sé si ustedes y su grupo y los demás ya experimentaron empezar a invitar consumidores. No creo porque no tienen fecha, ¿va? Pero los consumidores son renuentes a asistir. Imagínense, tener que ir a un lugar que no conocen, qué sé yo, disponer de 2 horas. Entonces, normalmente hay que darles una recompensa, ¿sí? Hay que darles una recompensa. Por ejemplo, ¿cuál es la empresa que ustedes están viendo, Cindy? Soyapac. Soyapac. Bueno, yo no sé si la empresa les puede dar a ustedes algún bonito paquete de producto,
para cada uno de los consumidores, para darse, no sé. Eso sería bueno porque les ahorraría un gasto a ustedes. Es decir, y si no, pues entonces depende los consumidores de Soyapac, ¿qué nivel son? No sé, porque yo ni conozco ese producto. Pues fíjese, licenciado, que sí, por lo menos con el grupo ya estuvimos preguntando a amas de casa, pero no muchos lo consumen. Por lo menos yo ya le pregunté a 3, 4 señoras y no lo consumen. Mis compañeros también pues andan averiguando. Sí, porque eso es importante. Y qué bueno que lo menciona Cindy, porque, ojo, jóvenes, los consumidores que participen en el focus group y en entrevista en profundidad tienen que ser consumidores del producto. No es llevar consumidores, Soyapac, sí, llevemos consumidores de leche nido. No. Y peor si no son consumidores de leche, peor todavía. No. Tienen que ser consumidores del producto. Tienen que ser consumidores del producto. Si no, uno va a estar hablando en chino y los otros van a estar hablando en francés. ¿Ok? Tienen que ser consumidores del producto. ¿Sí? Y ahí las desventajas a veces, por eso es que a veces yo siempre les dije al principio, miren, hay que planificar bien qué tipo de producto, qué tipo de empresa, si tienen información, si se puede conseguir consumidores, etcétera, etcétera, porque, es decir, ustedes ya están encontrando el traspiés de que les está costando encontrar consumidores que consuman Soyapac. ¿Ya? Yo les sugiero algo, Cindy. Sí. Porque, por ejemplo, ¿en dónde venden Soyapac? ¿En qué supermercados? Supermercado La Torre. Ok, bueno, entonces que alguno de sus compañeros o todos vayan un día a La Torre, ¿sí? Y estén ahí, claro, no pueden estar todos así en Mara, sino que vayan a diferentes La Torre y vean dónde está el Soyapac ¿cómo se llama? En el anaquel, que estén por ahí cerca y vean quién agarra Soyapac. Entonces es cliente, entonces ahí lleguen e invítenlo. Sí, sería una manera, pues. Sí, gracias. ¿Sí? Es decir, porque en esto hay que ser creativo, pues, es decir, hay que buscar los clientes del producto, pues, los clientes del producto. Entonces, incluso, por ejemplo, ahí, yo no sé si ahí en la Plaza Calú, donde está la empresa de investigación, si hay alguna torre o algo ahí, o enfrente, en Naranjo Mall, pues ir ahí, ¿verdad? Porque viven por ahí cerca y les sería fácil llegar ahí también, pues, ¿verdad? No sé, pero bueno, son ideas, ¿verdad? En todo caso, lo que quiero decir es de que tienen que ser consumidores del producto. O sea, no vayan a llevar, yo ya les comenté una vez, un grupo que hizo una investigación sobre préstamos de la cooperativa La Guadalupana. Y entonces, obviamente, tenían que llevar consumidores que hayan pedido préstamos, ¿no? No, pero una compañera llevó a su papá, otra compañera llevó a su hermano, otro compañero llevó a la novia y no sabían nada de préstamos y ni siquiera sabían que era la Guadalupana, pensaron que era la Virgen de Guadalupe o la Rosa de Guadalupe. Es decir, entonces se desnaturaliza la investigación, pues, ¿verdad? Entonces, tienen que ser consumidores, tienen que ser. Es más, incluso yo no quiero entrar a mucha interioridad, mucho tecnicismo, pero les quiero comentar. O sea, en la práctica, o sea, yo solo les digo consigan consumidores del producto, porque en la práctica, cuando uno hace investigación de mercados, existe lo que se llama un filtro. Es decir, un cuestionario filtro en donde el consumidor debe de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea consumidor del producto, ¿sí? Segundo, que no sea ni estudiante, ni profesor, ni empleado de empresas de publicidad y de agencias de marketing, porque sabe que es un focus group y todo, entonces ya va sesgado. Es decir, es un filtro. Se selecciona muy meticulosamente a los participantes en un focus group. No es solo de que sea consumidor, esa es la principal característica. Pero en la práctica, cuando hacemos
investigación de mercados en la práctica, aplicamos un cuestionario filtro, ¿ya? Es decir, en donde el consumidor, primero es consumidor del producto, pero tiene que cumplir ciertas características, ¿sí? Que no trabaje en ninguna empresa, en caso de Soyalac, por ejemplo, ¿ya? Sí, ahí lo dice Michelle, ajá, sí, exactamente, que no trabaje en ninguna empresa que venda leche, por ejemplo, que no trabaje en empresas de la competencia, porque lógicamente se sesga, ¿va? Que no trabaje en empresas de marketing y de publicidad, que no sea estudiante de mercadeo, ¿ya? Que no tenga familiares. Hay un filtro, existe un filtro. Yo no quise decirles a ustedes, miren, apliquen el filtro, porque, es decir, es matarlos, pues, es decir, no solo les está costando conseguir consumidores, ¿verdad, Cindy? Y ahora todavía filtrados, es una selección muy meticulosa. Entonces, pero sí existe. En el diario vivir de la investigación de mercado, sí existe un cuestionario filtro en donde los participantes en el focus tienen que cumplir ciertas características, ¿sí? Vamos, entonces, bueno, ojalá que puedan conseguirlo, ¿verdad? Pero ya por lo menos ya le di una idea y cosas así, pues, ¿verdad? Imaginarse qué es lo que se puede hacer, ¿ok? Bueno. Gracias, Lick. Si no hay ninguna otra pregunta, pero sí, revisen, jóvenes, insisto, revisen cómo se hace la guía del moderador y revisen cómo se hacen las técnicas. Bueno, no sé si les quede tiempo, pues, porque hoy me tienen que mandar esos instrumentos. Entonces, mándenme lo que tienen, cómo lo tienen, y entonces yo lo voy a revisar y les voy a decir, pero hoy tienen que mandarlo todos, ¿va? Todos. O sea, los grupos que faltan aquí, que repito, aquí faltan el grupo 2 de Andrea González, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Su grupo no ha enviado los instrumentos, Andrea? Es para hoy, entonces espero que están en tiempo todavía, ¿verdad? Pero supongo que ya lo tienen. María Isabel Andrino. Lick, nosotros somos justo del grupo 6, nosotros se lo mandamos a las 5 de la tarde. ¿Hoy? Sí, hoy a las 5 de la tarde se lo enviamos. Entonces lo veré más tarde. El grupo 8 de Axel Ramos. Sí, buenas noches, licenciado. Sí, igual ahorita se lo vamos a terminar de enviar. Vaya, ok. ¿Y el grupo 8 de Renato Hernández? 9, Lick. Sí, ya lo enviamos también a las 5 y minuto. 8, Renato, ya grupo 9 no hay. No. No, Okay. se anuló el 7, entonces el 8 pasó a ser el 7 y ustedes que eran el 9 pasaron a ser el 8. Muy bien, a las 5 se lo enviamos, Lick. ¿Ya lo enviaron? Va, bueno. Entonces estamos con eso, yo voy a revisarlos y se los estaré enviando revisados para que se hagan las correcciones a los que así lo requieran y los que estén bien, pues ni modo, ¿verdad? Entonces yo se los estaré enviando, ¿ok? Si no hay algo más, entonces me despido, una feliz noche, les voy a compartir el formato de la asistencia. ¿Me permiten? Voy a salir de aquí porque estoy ustedes ya vieron que ahí donde está mi cámara no tiene mi nombre, sino que estoy en el correo de licenciado Morataya. Entonces voy a ingresar al mío y les comparto la asistencia. Permítanme un momentito.